Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a presentar los términos de Muller, de Andreas Muller, un ejemplo de aplicación de Machine Learning, de aprendizaje supervisado, que es el de la labor de clasificar eh, unas flores de iris, que es un ejemplo usual o tradicional para la enseñanza del Machine Learning dentro de un proyecto de didáctica de la ciencia de datos eh, para la Universidad de Antioquia. Bueno, entonces les voy a mostrar, vamos a plantear en los términos de Andreas Müller que suponemos que un botánico aficionado está interesado en distinguir las especies de algunas flores de iris que ha encontrado y ha recopilado algunas medidas asociadas con cada flor de iris. Ha recopilado el largo y el ancho de los pétalos y el largo y el ancho de los sépalos, medidas físicas, dadas en centímetros. Y bueno, pues esa imagen la podemos ver acá, de una flor de iris, en el que el sépalo, vemos que es como la parte de la flor que está en la parte inferior y los pétalos en la parte superior. Mm, y estos son los que, los atributos que vamos a medir para nuestro problema de clasificar estas flores que tienen, que son de tres tipos: setosa, versicolor y virgínica. Entonces aquí tenemos setosa, versicolor y virgínica. Para eso entonces vamos a empezar a cargar los datos. Esos datos nos los provee la librería Sklearn a través de su módulo datasets y utilizando la función loadIris. Para eso entonces escribimos from Sklearn datasets import loadIris para importar esa función, y luego podemos importar los datos de dos maneras. Una es simplemente con una asignación múltiple de xy igual a loadIris con argumento return xy igual true. Entonces así, con el argumento return xy igual true, o más bien el parámetro return xy con argumento true, cargamos en x un arreglo de NumPy, que son los datos o las medidas de las flores, y en y las etiquetas para cada uno de esos datos. Y también podemos cargarlo con el nombre de iris o el que queramos, y diciendo loadIris, y de esa manera en la variable iris se va a cargar no solamente los datos y las etiquetas asociadas, sino las descripciones de los datos, el significado semántico de las etiquetas. Tendremos mucha más información. Entonces, bueno, hagámoslo así. Vamos para, primero carguemos de las dos maneras. Y bueno, después de uno tener todos los datos, una manera de, em, una manera que se nos sugiere como en la ciencia de datos es como algo muy importante, que es la medida del éxito del modelo. Y para poder medir si el modelo que creas para predecir si una flor que no está en la muestra a qué clase pertenece, pues la manera de ver si nuestro modelo va a predecir bien o qué tan bien va a predecir es que uno pueda, después de construirlo, poder establecer si es bueno o no. Y para hacerlo, los datos que tenemos los vamos a dividir en una parte de datos de entrenamiento, o sea, datos para construir el modelo, y otra parte de datos de prueba, o sea, la parte de los datos que vamos a utilizar para medir el éxito del modelo. Para eso, entonces, Sklearn tiene el módulo Model Selection, y de Model Selection vamos a importar la función trainTestSplit, que nos va a hacer esa discriminación de los datos en datos de prueba y datos de entrenamiento de una manera aleatoria. Y como lo hace de una manera aleatoria, para hacer que esos datos sean reproducibles, nosotros vamos a, mm, a introducir este parámetro random state con argumento el número que uno quiera. Puede ser, por ejemplo, 12,
para que los datos sean, la discriminación sea determinística. Es decir, si volviéramos a correr el programa, si el random está ahí fuera del mismo, pues obtendríamos los mismos resultados. Entonces aquí, bueno, corremos esta línea y luego visualizamos los datos después de seleccionarlos o dividirlos en Xtrain, Xtest, JTrain y JTest. O sea que ya tendremos 4 arreglos de NumPy. Antes nada más teníamos 2, ya tendremos 4. Es bueno también visualizar los datos. Entonces para eso, una forma de hacerlo es con pandas y construir un data frames de los datos de entrenamiento para ver cómo se relacionan ellos, de los datos de entrenamiento y relacionarlos con sus etiquetas particulares. Entonces, para el data frames, vamos a construir un data frame de nombre irisdf, en el que vamos a utilizar la función pd.dataframes con parámetros xtrain, los datos de entrenamiento, y, y el parámetro columns con argumento iris.futureName para que nos entregue para los datos de entrenamiento las características o los significados semánticos de cada una de las características. Entonces miren que ya así, construido el data frames, podemos pedir que nos lo muestre con irisdf. Y miremos que nos entrega los significados semánticos en la primera línea de cada una de las mediciones, es decir, nos da la primera característica es la longitud del sépalo, la segunda el ancho del sépalo, la tercera la longitud del pétalo y por último el ancho del pétalo. Y ahí tenemos todas las 112 medidas o 112 muestras en los datos de entrenamiento. Y luego ese data frames se le va a entregar a la función pd.plotting scatter metrics para que nos haga una matriz de diagramas de dispersión que nos relacione por pares estas características. Y cada punto del skater tenga un color asociado a la clase a la que pertenece cada una de las muestras. Bueno, entonces aplicamos esta función y esta siempre la corremos 2 veces para que nos construya este scatter matrix en la que vemos que si observamos por pares, vemos que las clases, tenemos 3 clases, la clase lila, la clase azul y la clase amarilla, muy bien separadas en general. En cada uno de los scatter plots vemos más o menos una buena separación. No se ven tan separadas las clases azul y amarilla, pero las demás sí. Pero sin embargo, uno, por ejemplo, en este skater que está ahí seleccionando, uno ve que para valores bajos del ancho del pétalo y aquí en el lado, bueno, verticalmente podemos darle más tamaño a nuestro scatter metrics aplicándole un parámetro, el volúmetro fixsize, con argumento una tupla, por ejemplo, de 10,10, una tupla, y ya lo corres de nuevo y te queda un scatter matrix mucho más grande, mejor de visualizar, y así miras que, por ejemplo, que queríamos ver ahorita, relaciona las variables horizontalmente el ancho del pétalo con verticalmente la longitud del pétalo. Entonces, nada más habla de pétalos, ancho y longitud, y vemos que para longitudes y anchos bajos, entonces la muestra pertenecerá a la primera clase, la clase lila, y para longitudes y anchos intermedios, pues entonces la flor pertenecerá a la segunda clase y para longitudes y anchos pertenecerá a la tercera. Uno podríamos como buscar, como que también el Skater Matrix nos entregará una leyenda de las clases con su significado semántico, entonces que llevamos lila ese color a cuál va.
Eso también lo podemos buscar en la documentación para pd.plotting.skatermetrics. Vamos a buscarlo acá y decimos, bueno, pues para esa función, pd.plotting.skatermetrics function of pandas, la función para visualización de pandas, que nos traiga esa documentación y uno decirle, bueno, ¿será que usted me puede entregar también el significado semántico de las clases que me pintó? Entonces aquí uno mira, vea, sus parámetros son el data frame, la opacidad con el alfa, el tamaño del arreglo matricial. Bueno, es como para dónde, en qué eje lo vamos a incluir, si vamos a ponerle en cuadrícula. Bueno, aquí no pareciera como que hubiera un argumento que nos permitiera incluir el significado de las clases. No pareciera, que aparece densidad, no aparece el de legends. Vamos a ver si acá de pronto no nos aparece el legends, no lo incluyeron. De pronto entonces nos tocaría incluirlo manualmente o deducirlo, o lo vamos acá a nuestro Jupyter Notebook y uno sabe que para este data frames uno ir al data frames y decir, bueno, es que mira que para las longitudes y anchos de pétalo pequeños, la etiqueta correspondiente, que se la podemos en este data frames, la etiqueta correspondiente a las primeras mediciones, a las primeras muestras, es el 0, a las primeras 50 mediciones, después el 1 y luego el 2. El 0 para, uno lo puede ver acá, vamos a incluir ese Y, miremoslo acá, miremoslo acá. Pues, las primeras 50 etiquetas son ceros, las segundas 50 son unos, la tercera son 2. Y uno puede, con la función iris future names aplicada al 0, por ejemplo, saber el significado semántico, en ese caso, pero para future name, pero yo quiero es target names, es decir, dame el significado semántico de esa etiqueta. Y esa etiqueta, pues, las etiquetas son las target y las características son las future. Y aquí miren que nos dice que es setosa para el 0, para el 1 es versicolor y para la última, el 2, pues entonces será virgínica. Entonces, uno viendo en el data frame las medidas más pequeñas de pétalo, de longitud de pétalo y ancho de pétalo, miren que acá aparece 1.2, 4, 3, 1.6. Bueno, podemos pedirle que nos muestre las primeras 20, pues pongámosle aquí hasta 20. Y él nos muestra para la longitud del pétalo y ancho del pétalo, nos muestra 1, 2, 4, 3, 1, 6, 1.4, 1, 5. Entonces, para estos longitudes y anchos de pétalo, esos primeros 20 están con la primera clase. Pero vemos que unos son 1.2, muy pequeños, las longitudes de pétalo, pero otros son muy grandes, 4.0, otros son 3, 1.6. Miremos de los últimos, pues digámosle que nos diga, como son 132, digámosle que
que me muestre hasta, eh, hasta el último, vámonos aquí. Vamos a ver, entonces él nos muestra pero si son los 20 últimos, digámosle, bueno, son los 20 últimos, como son 132, quería como, vámonos, desde las 32 últimos, entonces desde 100 hasta el último. Y él nos mostró estos, desde el 100 hasta el 110, en realidad son 112, y nos muestra que los últimos longitudes de pétalo ya llegan hasta 6.1, 5.6, y los anchos de pétalo ya se van en 2,1 y 1,4. Son valores más grandecitos. Lo que nos deja ver entonces es que para que sea setosa, setosa es como el lila, porque es la que tiene pétalos, longitud de pétalo y ancho de pétalo pequeño. Y los intermedios va a ser virgínica y la otra versicolor. Recordemos, pongamos aquí el orden según lo que nosotros pusimos ahorita, y es que nos diga cuáles son las para iris, todas las target names. Bueno, entonces él nos muestra setosa, versicolor y virgínica. Entonces, según lo que vemos, como para pétalos pequeños, según nuestro scatter plot, los pequeños, las longitudes pequeñas de pétalo y ancho de pétalo pequeño están asociadas a la clase lila, y según estos datos, los datos pequeños están asociados a la cetosa. Entonces podríamos decir que el color asociado a la cetosa es el lila, y el que sigue en la clase intermedia versicolor, y la última virgínica, versicolor, y por último virgínica. Entonces tendremos entonces cetosa lila, versicolor azul y virgínica amarilla. Según lo que nos aparece acá, o sea, lo deducimos a partir de los datos, pero sería muy bueno que nos lo diera el mismo Scatter Metrics, nos lo diera en una leyenda. Vamos a ponerle aquí, ensayemos un legend igual true. A ver si él nos trae ese dato, y vemos que hay un error de atributos, es decir, ese que le dimos no lo rechaza, no tiene propiedad legend, no nos lo va a traer. Debemos de buscar como otro, hay que seguir buscando acá, porque es muy probable que sí exista para poderlo hacer, pero hasta ahora ya podemos ver que entonces muy probablemente entonces lila es setosa, azul es versicolor y amarillo es virgínica, y que vemos que los scatter plot, que las clases están más o menos bien separadas, lo que permite que uno pueda utilizar el algoritmo de los K-vecinos para construir el modelo de predicción en este caso. Entonces, ese modelo de los K-vecinos se toma del modelo vecinos, o sea, el modelo neighbors de Sklar, importando la clase K-neighbors classifier, es decir, los K-vecinos, el clasificador de K-vecinos, esa clase. Sabemos de que es una clase por la manera, la forma en que la nombraron, que es capital font. Nosotros tenemos la manera de nombrar las clases, que es capital words, capital words, que miremos la definición, capital words, que aquí nos dicen qué significa, cómo crear letra capital word en el programa Word. El capital word es entonces como cuando escribes, combinas minúsculas y mayúsculas, solo que las mayúsculas siempre van a ser la primera letra en cada una de las palabras. Esa es la manera
en que se nombran las clases en Python y más aún en Scala. Entonces, es por eso que nosotros así nos damos cuenta, por la notación de Capital Word, que efectivamente está cada neighbors classifier es una clase de Python, una clase de Scala. Entonces, la importamos y, y luego creamos un objeto, instanciamos la clase, creamos el objeto que lo puedes llamar como quieras, KNN o K simplemente, o K. KNN es como de K vecinos más cercanos o K nearest neighbors. K nearest neighbor o K vecinos más cercanos. De ahí que muy probablemente por eso fue que así lo llamó Müller, Andreas Müller, en su libro. Llamó a este objeto de esa manera. Llamas la clase y le das el parámetro nNeighbors igual a 1 si quieres clasificar con respecto a un vecino, es decir, para cada punto nuevo, a cada punto nuevo en el que quieras evaluar el modelo, él va a buscar para encontrar la clase que va a predecir a la que pertenece la muestra nueva o la flor nueva en nuestro ejemplo, para nuestro ejemplo. Él va a buscar el punto más cercano y le asociaría la clase del punto más cercano. Si es un solo vecino, nNeighbors igual a 1. Si no, si es nNeighbor igual a 2, buscará dos vecinos más cercanos y tomará la clase mayoritaria. Y así, en general, si tomamos nNeighbor igual a 3, buscará a los tres vecinos más cercanos y le asociará la clase mayoritaria de los tres, la que más se ve. Entonces acá instanciamos la clase y entrenamos para construir el modelo con el método fit aplicado a los datos de entrenamiento y las etiquetas de entrenamiento. Así, al aplicarlo, él nos entrega esta respuesta KNeighbor classifier con parámetro nNeighbors igual a 1. Y para hacer las predicciones, pues tú le puedes entregar, aprovechando a NumPy, creas un arreglo de NumPy con 4 medidas de una flor de iris, es decir, la longitud y ancho de una flor de iris, así bueno, la longitud y el ancho del sépalo y la longitud y el ancho del pétalo. Y con esos 4 números, mira que formamos un arreglo dos-dimensional, una matriz fila. Y cuando lo creas, que en este caso lo llamamos xnew, le pides que haga la predicción. Entonces, puedes crear una variable o simplemente coger el objeto KNN y aplicarle el método predict con argumento xnew. Y así él te entrega la predicción. Aquí vamos a ponérsela así. Y dice que la clase a la que pertenece, con estas medidas, la que predice es la clase 0, que si evaluamos esa clase 0 en iris target names, target names, él nos va a entregar el significado semántico de esa clase predicha. Entonces, así nos dice, bueno, eso, entonces, pero predecimos de que la flor que tenga estas medidas es muy probablemente una flor de iris de clase setosa. Y la evaluación del modelo, pues, lo que vamos a hacer entonces es ver qué porcentaje de éxito tiene. Y para eso, aplicamos el método predict, pero ya no a un solo objeto, como lo hicimos antes, sino a todos los datos de testeo, para ver cómo funciona nuestro modelo en los datos que hemos utilizado antes, en los datos de testeo, para ver qué poder de generalización tiene. Aquí en generalización lo entendemos la capacidad de predecir en datos nuevos, en este caso en los datos que no se utilizaron para el entrenamiento, que son los de testeo. Entonces aplicamos eso y así vamos a hallar un arreglo de NumPy de predicciones, que vamos a llamar en este caso JPredict o JPred,
Y bueno, nos puede mostrar esas predicciones y podemos crear un arreglo en un un booleano que compara a los valores predichos con las etiquetas de testeo para ver si las etiquetas asociadas a los datos de testeo para ver si hay igualdad o cuántas veces hubo igualdad. Así nos da un booleano en el que vemos de que no encontramos muchos true, muy pocos false, aquí uno. En la primera fila no encontramos, en la primera y segunda fila no encontramos false. Y en la tercera encontramos uno, en la cuarta y quinta ya no encontramos. Es decir, casi no encontramos fallas en el modelo. Es decir, no hubo mayoritariamente muchas coincidencias. Es decir, nuestro modelo se comporta bien, predice bien, se generaliza bien. Y para decirlo en cuanto, pues podemos decirle que calcule el promedio de este arreglo de booleanos. Y él nos dice que el promedio es de 0.97 y ese promedio quiere decir simplemente que sumó los booleanos y dividido por el número de booleanos y así halló un promedio de los booleanos. Que nos da ese promedio significará un porcentaje de buena predicción o de confiabilidad en el modelo, en este caso del 97%. Lo que quiere decir es de que entonces el modelo eh, podemos confiar en él o predice bien en el 97% de las veces. Pero también podemos utilizar el método SCORE para hacer lo mismo. Entonces, al mismo modelo KMN le aplicamos el método SCORE con argumentos, los datos de testeo, los datos de testeo y las etiquetas de testeo. Y me da, en este caso, el mismo valor, el mismo 97%. Entonces, así ya hemos visto, pues, cómo uno puede construir y evaluar un modelo de clasificación utilizando sklearn. Muchas gracias.